Bueno, querido, bienvenido. Contanos brevemente quién sos, un poquito de eso. Bueno, dale, hola chicos, ¿cómo están? Hola a los que están ahí del otro lado recibiendo estas imágenes. Mi nombre es Walter Dulan, soy oriundo de la ciudad de Río Gallegos, de la capital de la provincia de Santa Cruz. Por estos días ando por estos lares aquí en Córdoba, que viene por situaciones personales y hoy tengo el maravilloso gusto de estar con ustedes. Me siento, por supuesto, honrado y agradecido. Quería arrancar con eso, dando gracias, gracias y gracias por este espacio y por tener la oportunidad de conocerlos. ¿Y qué puedo contar de Walter? Bueno, Walter hoy en el aquí y ahora es un hombre que se deconstruyó, que desde su primera infancia sintió una conexión muy fuerte con el Gran Espíritu. Incluso desde mi primera infancia recuerdo, por ejemplo, interceder y hacer guerras espirituales con 3 o 4 años. Me acuerdo que esto es anecdótico porque tengo registro y memoria de simplemente eso, ¿no? Liberar batallas intercediendo por personas que yo ni siquiera conocía. Y me acuerdo que yo veía el mundo energético y espiritual de manera totalmente natural. Aparte, viste que es algo que en la primera infancia eso está como muy presente, porque están los recuerdos de las vidas anteriores y todo. Y yo me acuerdo que a mis 6 años más o menos le comento a mi mamá y a mi papá estas cuestiones que me pasaban, que yo a la noche les decía que me juntaba con seres de otros lares y todo eso, y bueno, y pensaban que yo tenía un problema mental. Y recuerdo que, bueno, sí, terminé, ¿cómo se dice? Terminé medicado. Y vos fíjate que, hola, eh, que por eso estuve medicado de los más o menos 6 años como hasta los 8 o 9. Y por supuesto que ahí, yo digo, ¿no? La oscuridad se hacía la panzada conmigo, porque viste que lo que tiene la farmacopea que te bloquea, ¿no? Entonces me acuerdo que me suministraban no sé qué pastilla y a mí me dejaba totalmente atontado. Y yo sentía ahí empecé con terror nocturno, porque yo podía ver las entidades y no me podía defender. Entonces ahí fue bastante complejo porque al no poder defenderme y ver tanta oscuridad y tantos ataques, ahí empecé con ataques de pánico, ¿viste? Y situaciones bastante complejas. Eso fue más o menos desde los 6 como hasta los 11 12 años. Hasta que ahí me suspendieron la medicación porque la médica dijo que ya habían cesado esas cosas que yo veía, que en realidad para mí era, les vuelvo a decir, totalmente natural. Yo de la misma manera que interactuaba con seres de luz, también con los que no estaban en la luz, justamente para hacer retroceder eso que constantemente nos busca, ¿no? Amedrentar o apagar. Y bueno, me sentí como desde muy pequeño en ese sentido bastante incomprendido y digamos que peregriné, se puede decir, en silencio la misión porque en casa no había forma de que lo entendieran, ¿viste? Y las veces que yo lo expresaba, lo contaba, lo manifestaba, eran como, no, este tiene problemas, ¿no? Entonces tuve que, en silencio, adolecer, llegar a ser joven adulto. Y bueno, tuve que equivocarme mucho para darme cuenta que en realidad todo lo que me sucedía desde la primera infancia y lo que habían apagado a través de esta situación de consumir fármacos, me di cuenta que en realidad era más grande de lo que yo me imaginaba. Lo que pasa es que cuando yo era niño veía todo y sentía todo como niño. Y cuando uno empieza a adolecer, viste que cambia tu estructura mental, la forma de percibir las cosas. Y me costaba mucho todo, porque en realidad siempre fui como hipersensible a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces, en ese proceso de descubrimiento y de poder convivir con todas esas emociones fuertes, es lo que hizo también al principio de negar el llamado, ¿no? Hasta que una situación muy compleja me, me, me hackea la vida, termino
termino hospitalizado, y ahí es donde yo tengo una visión en un sueño, y esa visión me mostraba un espacio, un lugar que yo conocía de pasada, ¿viste? Era en mi ciudad y yo lo conocía de pasada. Y me acuerdo que yo decía, nunca entré a ese lugar, pero sé dónde queda y voy a ver qué es, porque en el sueño era así, ¿no? Yo llegaba a un lugar donde había como un embudo de personas, todas personas en fila, en forma de embudo, y cuando yo llegaba, en la mayoría eran, no sé por qué se veían muchas mujeres como adultas mayores, que me besaban las manos y me decían, te estábamos esperando, ¿no? Eso fue como, ¿qué es esto? Y bueno, le hice caso a esa visión en sueño, porque sentí que era una visión, porque yo para los sueños tenía como una negación, porque hacía un bloqueo y no me acordaba por todo lo que me había pasado, ¿no? Y recuerdo que cuando fui a ese espacio, a ese lugar, que en Río Gallegos, que es en la calle Estrada, cuando llego a ese lugar era el movimiento cristiano misionero. Y eso me voló la cabeza. Y me emociona, ¿no? Porque digo, qué loco, o sea, nunca estuve solo, eso sentía. Y que todo lo que había pasado era parte de ese proceso, ¿no? Para alcanzar, por lo menos, dar ese paso de decir, bueno, estoy en, no sé si es el lugar correcto, pero es el lugar que me muestra Dios, que me muestra el universo, y voy a ver qué es lo que sucede aquí, ¿no? Y ahí comenzó, por así decirlo, mi tránsito más profundo y más comprometido en el desarrollo de mi vida espiritual. Ahí yo tenía 27 años. Y bueno, de los 27 hasta ahora, que ya tengo 51, bueno, pasaron realmente muchísimas cosas. Lo que yo rescato del camino transitado y de lo vivido es lo privilegiado, lo bendecido y lo asistido que soy siempre. No lo digo con ánimo de jactarme, lo digo acá porque se da el contexto y el espacio, porque no es algo que uno pueda ir por la vida gritándolo, contándolo a todos, ¿no? Porque sucede esto a veces que, nada, ¿viste? Hoy por hoy los tiempos que corren, las personas tienen una influencia tan grande del sistema que cuando vos le hablás de energía, de espíritu, de frecuencias, de vibraciones, como que es difícil de aceptar o comprender. Acepto los procesos y los tiempos de cada uno porque el otro es otro, y simplemente lo que yo entiendo y sé es que vine a comunicar, a compartir el mensaje de salvación, si se puede decir, y a simplemente aceptar y vivir la vida como lo que siento que soy. Me siento como un niño en un cuerpo de 51 años. Y mis emociones son así como muy fuertes y salen. Y con la diferencia que ahora, a 51 años de vida, qué sé yo, lo muestro. Si tengo que llorar, como por ejemplo ahora, qué sé yo, estamos haciendo un video, y si me quiebro y lloro, qué sé yo, simplemente dejo que eso suceda, porque estamos en un tiempo que tenemos que comprender que a través de la manifestación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, nuestro sentir, también nos libera, nos sana, nos restaura, nos renueva, nos purifica, nos santifica y nos une a esa conciencia maravillosa y divina conocida como el yo superior, que básicamente somos nosotros en un nivel superior de conciencia, con la diferencia que hoy sí elijo con absoluta conciencia, siendo redundante con esta palabra, en que cada día simplemente elijo servir. Siento eso, que vine a servir. No sé a dónde, cuándo, ni de qué manera, porque todos somos instrumentos, ¿no? Así que hoy hago todo lo posible y todo lo que está a mi alcance para ser mi mejor versión y para siempre dar eso, simplemente eso. Yo creo que sembrar amor, luz y conciencia es lo mejor que nos puede pasar en nuestro diario caminar, porque eso te da una quietud, una calma, un gozo y una paz
que no se compra, se construye, se descubre. Y todos somos eso. Entonces, mi mensaje sería, al que sea que esté del otro lado, que es tiempo de volver a casa. Digo, volver a casa es volver a uno, ¿no? Y desde ese lugar, simplemente animarse a hacer. Si sale mal, aprendo. Si sale bien, lo agradezco y sigo. Y esa es la forma de vida que yo elijo. Siento que tengo una vida muy simple, muy sencilla, donde los pilares son la paz, el amor, la unidad y el respeto. Y de esa manera elijo vivir. El que me enseñó mucho y me ayudó mucho es mi hijo Lautaro, que tiene 21 años y que gracias a él no me rendí nunca. Y me pasaron cosas, porque los que estamos predestinados, viste, es como que siempre nos vienen a escupir el asado, digo yo, ¿no? O a patear los dientes. Pero yo asumo y pago el precio que tenga que pagar por simplemente ser. Eso. Hoy soy terapeuta holístico, comunicador social, y tengo un espacio radial que se llama Frecuencia Sanadora. Hace 4 años consecutivos somos el primer programa al despertar de la conciencia de toda la Patagonia argentina y chilena, y de ese hermoso espacio a través del cual salimos al aire por FM, plataformas digitales y nuestro sitio web, es que impulsamos todo lo que las personas simplemente entienden que es su llamado, su propósito y su predestinación. El programa es exclusivamente para la gente que va a simplemente contar, expresar y sentir cómo es su vida. Y eso, yo de verdad que siento que el programa, soy el conductor, soy comunicador social, tengo una formación, una carrera, pero yo siempre entiendo que simplemente ahí soy como un instrumento. Eso. Y que todos los seres que van ahí se sientan conmigo todos los viernes a las 9 de la noche, son maestros para mí. Y lo tomo de esa manera porque gracias a transitarlo desde ese lugar, me siento muy afortunado de siempre estar nutriéndome de esa energía maravillosa que nos une, que es esto, ¿no? Que nosotros nos animamos a hacer ahora, hoy, en estos tiempos, de caminar diferente, de sentir diferente, de mirar diferente, de no juzgar, de no juzgar. Yo creo que estamos en tiempos en que el amor, la aceptación y el perdón primero comienza en casa, amándonos, aceptándonos y perdonándonos, y después esa energía hermosa que nos eleva y nos une es simplemente impartirla y compartirla. Mi deseo es, no sé, las veces que medito o paso tiempos de oración, yo siempre le pedí a Dios hace muchos años que a mí me gustaría vivir muchos años como el padre de la fe, como Abraham, que vivió 120 años, ¿no? Pero a modo de fantasía lo digo, ¿no? Yo no sé cuánto voy a vivir, y lo que viva va a ser lo que tenga que vivir, pero a lo que voy es que con esto de decir me gustaría vivir hasta los 120 como Abraham, es porque simplemente asumo el rol que me toca en esta tierra en la que somos todos peregrinos, y actúo en consecuencia. Eso. Yo ya no voy por lo que es mío, porque lo que es mío ya lo tengo, y es un tesoro hermoso.
que habita en todos. Entonces, como ese tesoro se puede simplemente compartir, lo comparto todos los días de mi vida. A veces me sale todo maravillosamente bien, a veces no tanto, pero yo creo que la intención y la frecuencia, la energía y la vibración que uno emana desde esa intención es suficiente. Después, si sale bien o mal, no lo sé, qué sé yo, por lo menos en mi corazón queda esa certeza y esa paz de haber hecho lo correcto. Eso. Después, respecto de cómo está el mundo y la gente y cómo lo percibe y lo vive, no le pongo mente, tampoco juzgo, tampoco tengo ideas preconcebidas, simplemente entiendo que el otro es otro y que a su tiempo y a su forma, y si es su llamado, simplemente va a acatar a ese llamado, a esa predestinación. Ojalá todos se den cuenta, ¿no? Porque todos somos como, yo digo que somos como tesoros, ¿no? Porque todos valemos, somos únicos e irrepetibles. Y por esa sencilla razón, poder ver al otro de esa manera también tiene que ver con reconocer nuestra naturaleza divina, de lo que estamos hechos y de lo que venimos a hacer. Eso. Nosotros en Punto Astral salimos con esa casita rodante que ves ahí al costado. Sí, hermosa, me encanta. Salimos como en modo divulgación y a mostrar todo lo que tiene que ver con el centro. Estuvimos haciendo entrevistas, haciendo 7 preguntas y demás a cada uno de las personas. Pero eso es toda una fachada. Es una fachada porque Punto Astral nació para reencontrarnos. Ajá. Así que simplemente decirte, sin desmerecer al camino y a todo lo que nos vamos encontrando en el medio, siento que las preguntas en este caso no caben porque todo esto fue para esto. Entiendo. Es para reencontrarnos y darle este inicio y poder dejar registrado que ya estamos contribuyendo, yendo con tribu y reencontrándonos. Dejar ese testimonio me parece más que suficiente para esta entrevista y me parece que es lo necesario. Lo necesario. Dar este puntapié inicial con el sol que irradia, haciendo el llamado, que sepan que estamos, como bien lo dijiste, estamos, no estamos solos, estamos, somos red, y que eso, te invito como última pregunta, porque no vamos a pasar por el resto, a que hagas el llamado, a que termines el llamado y que lo dejemos registrado. Dale, bueno. En esto primero quiero agradecerles a ustedes y a la vida esta oportunidad que nos vuelve a unir. Hoy temprano, cuando estábamos en el domo haciendo ese encuentro hermoso que es puro flow, que uno desde ahí simplemente es también, que tiene que ver con eso, me di cuenta y sentí muy profundo en mi ser que sí, que esto es nos volvemos a encontrar. Entonces, aquellos que todavía quizás no han llegado a la senda o están comenzando a transitar su autodescubrimiento, su sanación y su expansión, esto que decías vos, Axel, esto que decías vos de que no estamos solos. Es más, nosotros acá, por ejemplo, estamos nosotros 3 que nos vemos de manera física y todo este paisaje maravilloso, pero estamos rodeados de seres hermosos
de luz que nos acompañan y nos asisten 24/7. Porque nosotros somos parte de esa llama trina, ¿no? Esa chispa divina, esa conciencia crística que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, aquellos que están comenzando a romper la inercia, a salir de su zona de confort, que es el momento. Y que de verdad no estamos solos. Y que más allá de todo lo que viviste, o lo que hayas hecho, o lo errático que hayas sido, porque yo también fui muy errático en mi adolescencia, en mi juventud, que todo eso es lo que tenía que pasar. Aun cuando todavía, viste, lidiamos con heridas de la primera infancia, de la niñez o la adolescencia, pero que comprendamos que si nosotros nos abrimos y nos animamos a contar aquello que en algún momento nos atravesó, que es una hermosa manera de comenzar, ¿no? Yo digo de decir o de contar, me refiero a soltar. Si lo podés contar a un, no sé, a un amigo, a un terapeuta, o simplemente escribirlo y soltarlo. Pero que estamos en un momento en que los tiempos van muy rápido respecto de esta ascensión a nivel humanitario, y que hay una misión por cumplir, y que hay lugar para todos, y que es por y para todos. Eso. Me encanta. Quiero también ponderar, no es que, por ejemplo, pasaron en la entrevista Gabriela, Luis y otros seres mágicos que sabemos que son de la tribu, pero quería ponderar este espacio en particular porque te mostraste desnudo, te animaste a decir lo que muchas veces se calla, y por eso es que quiero hacer el paréntesis acá, y quizás no lo hice antes. Sé que muchos de seres que pasaron en las entrevistas también sienten el llamado y demás, pero cuando también se permita mostrarse desnudos y decir eso que le da tanto miedo, vamos a conectar esto mismo y para qué, ¿no? Simplemente por eso también quiero dejar registrado de que no es que uno desprecia lo otro, sino que hay una cuestión que es el avatar y otra cuestión esto. Sí, sí, mira, está buenísimo lo que decís, y después que, como hay mucha mente, porque es una de las leyes universales dentro de la humanidad, porque viste que tenemos como varias vocecitas en nosotros. Está la voz de la mente y está la voz del corazón. Está el ego y está el ser. Que aquellas personas que hoy están dudando quizás de su potencial o tienen miedo, que más allá de la duda y el miedo, que también lo hagan, ¿no? Yo cuando di los primeros pasos de fe o saltos cuánticos, simplemente me dejé llevar en el mejor sentido, me arrojé al vacío. Bueno, hubieron un par de veces que me arrojé así creyendo algo enorme y hermoso, y era que me tenía que arrojar para golpearme, básicamente, porque esos golpes eran parte del proceso. Entonces yo siempre le digo a las personas, ¿no? Si a vos te da miedo hacer lo que sentís que querés hacer, hacelo con miedo. Porque es de la única manera que lo podés vencer. Aparte, pensemos una cosa. La gente piensa que lo contrario al amor es el odio. No, no es el odio. Es el miedo. Porque el miedo no nos deja ser. El miedo nos paraliza, nos ancla. Entonces yo digo esto, no tan simple. Si estamos hechos a imagen y semejanza de esa fuerza superpoderosa, hermosa, profunda, insondable, ¿qué puede pasar? ¿Me equivoco? Lo vuelvo a decir, ¿me equivoco? Aprendo.
Y si me sale bien, lo agradezco y sigo. Y honro el proceso. Lo abrazo. Lo acepto. Aun cuando es incómodo, aun cuando duele, aun cuando estás solo y no sabes para dónde arrancar, que en esos momentos es la mejor oportunidad para darte cuenta que te tenés a vos, ¿no? ¿A dónde vas a ir? Como decía Carl Jung, ¿viste? El que mira afuera sueña, pero el que mira adentro se despierta. Entonces tenemos que mirar para adentro y amarnos, aceptarnos y perdonarnos para poder comenzar ese proceso, ese camino por el cual estamos acá, ¿no? De paso. ¿Algo que quieras sumar? Gracias. No, gracias por compartir tu inocencia tan pura, inocencia desde el lugar, eso, como sabiendo que sos un ser que se respeta, que pide ese respeto, que se honra, que pone esos límites, pero que también mantiene pura su inocencia y su emoción, y lo defiende. Así que eso es hermoso. Gracias. Muchas gracias, por eso lo reitero, volvamos a casa. Hay lugar para todos. Nos amo. Nos amo. Gracias.